¿Has escuchado que vender en Amazon es la manera más sencilla y rápida para crear un negocio en Internet desde cero? Nosotros en The Wow Patio asesoramos a empresas que de una u otra manera tienen ya experiencia con la venta de productos. Sin embargo, cada vez más recibimos emails o contactos de particulares que desean empezar a vender en Amazon y que nos piden que les ayudemos. Por esta misma razón hemos creado este vídeo con 11 reflexiones para todas aquellas personas que desean empezar a vender en Amazon y no saben por dónde empezar. La primera reflexión que tendría que hacerse una persona que quiere empezar a vender en Amazon es: ¿conozco la demanda real que tiene el producto en un mercado en concreto? Muchas veces nos da la sensación que las personas sobreestiman el éxito que puede tener un determinado producto, bien porque lo han leído en algún sitio, se lo ha contado su primo, o ven que es ahora la tendencia del momento. Actualmente, afortunadamente, hay herramientas como Helium 10, como Jungle Scout o como el propio Amazon, que si se saben utilizar convenientemente nos pueden dar volúmenes de venta estimados, tendencias, incluso podríamos caracterizar a esta demanda para crear un producto acorde y que a la larga tenga éxito. Eso es muy importante y sobre todo lo que es importante es entender cómo trabajan estas herramientas, qué tipología de datos nos dan, de dónde provienen, si son estimaciones, si son aproximaciones, si son datos reales. A partir de ahí podremos crear una estrategia preparando un producto totalmente enfocado a la audiencia a la que nos queremos dirigir. Esto es fundamental. Es muy común que los vendedores trabajen mucho más sus propios productos que conocer realmente la naturaleza de su competencia. Entonces, ¿conoces realmente las limitaciones y las oportunidades de tus productos? Eso es importante porque hay casos en los que los usuarios buscan ya directamente unos productos de una determinada marca. Entonces, esto puede ser una limitación en el caso de que tus productos no estén bajo una marca ya reconocida. Sin embargo, hay otros casos en los que los vendedores no trabajan de manera óptima los contenidos de sus productos y por tanto esto puede ser una oportunidad para que tú sí que lo hagas. Otro factor a tener en cuenta cuando empezamos a vender en Amazon es saber si conocemos nuestro producto. Es decir, ¿nuestro producto tiene alguna característica que lo diferencie de la competencia? También tenemos que tener en cuenta el precio. No podemos basar nuestra estrategia en tener un precio bajo, porque tenemos que tener en cuenta que cualquier empresa podrá mejorar nuestro precio y bajarlo. ¿La marca influye mucho en que nuestro producto se vaya a vender? Cuando un usuario busca esta categoría de producto, ¿le influencia la marca a la hora de realizar una compra? Y por último, ¿conocemos todos los factores que tienen que ver con nuestro producto? ¿Qué factores podemos cambiar para que éste se venda mejor? La cuarta reflexión que debería hacerse un particular que quiere comenzar a vender en Amazon es si realmente conoce los costes reales de poner un producto a la venta en esta plataforma. Es decir, no debemos obsesionarnos con los precios de venta que tienen actualmente productos similares a nuestra competencia, sino conocer realmente nuestros costes reales teniendo en cuenta tanto la fabricación, envío, impuestos, comisiones o publicidad, entre otros. Otra de las reflexiones que debemos hacer a la hora de vender nuestros productos en Amazon es saber realmente los riesgos que tienen nuestros productos de ser devueltos. Porque depende de la naturaleza propia del producto, habrá productos que lleguen rotos, que no funcionen correctamente o cualquier otro motivo. Entonces es importante que conozcamos esos riesgos de nuestros productos. Por otro lado, es necesario ser capaces de estimar en base a los datos de nuestro sector qué porcentaje de productos son susceptibles de ser devueltos, para así tenerlo en cuenta a la hora de calcular nuestros márgenes. En sexto lugar, ¿conoces las opciones logísticas de las que dispones? Tanto si va a ser Amazon el que envíe los productos como si vas a ser tú mismo, deberás conocer muy bien las ventajas e inconvenientes de cada una de estas opciones, sobre todo en el caso que lo vayas a hacer tú, ya que deberás tener en cuenta la velocidad del envío, el tiempo que vas a tardar tú en preparar este envío, el coste y sobre todo cómo vas a gestionar las devoluciones en el caso de que se produzcan. Algo que se tiene que tener en cuenta es si conocemos otras herramientas para posicionar nuestro producto sin tener que recurrir siempre a la publicidad. Esto va altamente relacionado con los márgenes, ya que debemos seguir sacándole un beneficio a nuestro producto sin tener que invertir demasiado en publicidad y además no depender eternamente de ella, porque cuando dejemos de utilizarla debemos seguir sabiendo cómo posicionarnos en los rankings. Algo que tenemos que saber también son cosas como el algoritmo de Amazon, el SEO que utiliza Amazon, también cuánto dinero vamos a invertir en ella, porque está altamente relacionado con los márgenes.
Además, qué métricas utiliza Amazon relacionada con las sesiones, las conversiones, las impresiones. Y por último también, cómo vamos a establecer nuestras búsquedas. Qué keywords vamos a utilizar para que el cliente busque nuestros productos y lo pueda encontrar fácilmente. La principal preocupación de un vendedor que acaba de empezar a vender sus productos en Amazon es saber si realmente va a ser capaz de vender todas las unidades que tiene previstas. Nosotros recomendamos tener una cobertura para un periodo de entre 1 y 2 meses, pero puede darse el caso en el que vuestras ventas se aceleren muy rápido y debáis conocer la capacidad de vuestro proveedor para serviros esas unidades en el tiempo que necesitáis y la cantidad que necesitáis. Durante los primeros meses vamos a tener que invertir mucho capital para poder competir con el resto y debemos saber si tenemos al suficiente mientras nuestro producto se posiciona. Al principio nuestro margen será muy reducido o incluso podremos tener a llegar pérdidas y debemos saber que el margen que saquemos se irá todo para financiar el posicionamiento del producto. Además, no tenemos que esperar a que las unidades del primer stock se acaben para pedir nuevas, ya que durante este tiempo en el que no tenemos ninguna podemos perder oportunidad de ventas. Es muy poco eficiente vender al principio hasta que el producto se posiciona, pero poco a poco llegaremos a un periodo de adaptabilidad donde consigamos pagar el stock primero y además obtener beneficio. Otro de los aspectos que se suelen pasar por alto son las dificultades intrínsecas de cada sector. Por ejemplo, en el caso de la alimentación deberemos tener en cuenta las fechas de caducidad y el riesgo de que nuestro producto llegue en mal estado. Si hablamos de productos para bebés, tenemos que conocer muy bien la regulación que se les aplica. Por otro lado, en la categoría de electrónica es muy probable que muchos de estos productos se queden obsoletos muy rápidamente, por lo que esto imposibilitará su venta a largo plazo. Y por último, productos de CBD que tan de moda están actualmente, debemos conocer que se les aplica una regulación por la que están muy limitados desde el punto de vista promocional. Y la última reflexión que creo que tendría que hacerse una persona que desea empezar a vender en Amazon es: ¿entiendo realmente Amazon? ¿Por qué digo esto? Bueno, Amazon es un ecosistema en sí mismo. Vender en Amazon no tiene nada que ver con vender en nuestra propia página web, por ejemplo, la que tengamos construida para nuestra marca, la que tengamos preparada para iniciar a vender los productos en Shopify o con PrestaShop, por ejemplo. Vender en Amazon es, como digo, un ecosistema, tiene unas determinadas políticas, unas directrices y hay que empezar a crear esa relación con el propio Amazon. Por ello es muy importante construir ese camino que nos va a llevar a tener éxito. ¿Cómo podemos construir este camino? Pues bueno, seguramente la experiencia que podamos tener día a día con la venta en Amazon nos ayudará y nos hará hacer las cosas mejor. Sin embargo, podemos empezar a formarnos antes, leyendo las directrices, las políticas, qué es lo que Amazon espera de nosotros como vendedores, cómo nos va a evaluar, cómo medirá el desempeño de nuestras operaciones dentro de Amazon, qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, que seguramente cambien de un marketplace a otro, no tenga nada que ver si vendemos pues, bueno, en otros marketplaces que pueda haber ahora mismo. Y por tanto, bueno, muchas veces lo que espera Amazon de nosotros puede ser sorprendente, podemos encontrarnos sorpresas, pero bueno, cuanto más nos informemos y más podamos probar a hacerlo bien y tengamos esa tendencia a hacerlo bien, mejor será. Por ello es muy importante entender qué es Amazon.